Perlas del libro de Hechos de los Apóstoles. Ante la intención de Festo de enviar a Pablo a Jerusalén para ser juzgado allí, y sabiendo Pablo que sería asesinado si era enviado a Jerusalén, Pablo apela a César. Gracias te damos, Dios, porque nos permites este día ingresar al estudio de las perlas del capítulo 25 del libro de Hechos. Suplicamos, Señor, tu guía, tu dirección para el estudio de este capítulo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al estudio de las perlas del capítulo 25 de Hechos. Continúa el juicio a Pablo. Ya Félix ha sido reemplazado y ahora el gobernador es Festo. ¿En qué cambia la situación de Pablo? Pablo ya ha estado encarcelado por más de 2 años a pesar de ser inocente. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Cesarea era la sede de la administración romana en Palestina, pero Jerusalén era la metrópoli del distrito de Judea. Sin duda, Festo estaba inspeccionando el territorio que le correspondía como procurador, tratando de conocer sus problemas. El hecho de que dejara pasar solo 3 días antes de emprender su viaje habla muy bien de él como administrador. Su capacidad e integridad parecen haber superado en mucho a las de Félix. ¿Recuerdan a Félix? Esperaba ser sobornado para dejar en libertad a Pablo. Pero como Pablo no lo sobornó y como él quería congraciarse con los líderes religiosos, dejó a Pablo preso a pesar de saber que él era inocente. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Habían transcurrido 2 años, pero la intención de estos hombres seguía intacta. Querían matar a Pablo. Solo un odio encarnizado puede trascender el tiempo. Una emoción es pasajera. Un sentimiento sí puede prolongarse en el tiempo. El odio cultivado en el corazón puede trascender años, 10, 20, 30 años, incluso toda una vida. Hay gente que ha muerto odiando. Y estos hombres habían llegado a odiar tanto a Pablo que después de 2 años seguían con su intención de matarle, seguían con el complot. No nos dejemos vencer por los sentimientos de venganza, de odio. No. Por eso el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es pecado airarse, pero sí es pecado albergar el odio. Que la ira se convierta en odio, en deseo de venganza. Entonces piden al nuevo administrador, al nuevo gobernador, que como gracia le hiciese traer a Pablo a Jerusalén. ¿Para qué? Para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Pablo estaba bajo custodia
Allí había sido puesto por Félix, allí estaba seguro en manos romanas y allí permanecería porque no había ninguna razón para trasladarlo a otro lugar. Festo todavía no entendía bien la forma de operar de estos hombres, de estos líderes religiosos, pero actuó con justicia. Está allí, allí se queda. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Los delegados judíos debían ser hombres dignos de viajar con el gobernador romano. Festo estaba honrando a estos dirigentes judíos y reconociendo al mismo tiempo la importancia del caso de Pablo. El celo de los dirigentes judíos contra Pablo no había menguado en forma perceptible en los 2 años transcurridos. Si hay algún delito, si hay algún crimen, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Al siguiente día, los judíos posiblemente habían convencido a Festo de que esto debe solucionarse pronto, debe ser rápido. Y se sentó en el tribunal. Cuando leo esta parte que dice y que se sentó en el tribunal y fue traído Pablo ante el tribunal, me viene a la mente aquella declaración de porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero en el tribunal de Cristo, todos recibirán lo que merecen. Como dice Apocalipsis 22:12, cuando Cristo venga, traerá su galardón consigo para pagar a cada uno conforme a lo que hayan hecho. Pero los tribunales de los hombres, lamentablemente, son tribunales injustos, donde lamentablemente la justicia se vende al mejor postor. Y allí está Pablo ante el tribunal de Festo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Lamentablemente, cuando las acusaciones son falsas, no se pueden probar. Cuando las acusaciones son inventadas, pueden haber falsos testigos, pero estos se van a contradecir. Y si el juzgador es muy hábil, mientras va interrogando a los supuestos acusadores, puede hacer que caigan en contradicción. ¿Por qué? Porque se ha inventado los cargos, porque se han inventado las acusaciones. Imagínense este cuadro ante el tribunal de Cristo. Eso no se va a dar, porque todos compareceremos, pero nuestros hechos serán revelados. Dice Apocalipsis 20, se abrirán los libros, y en esos libros están registrados cada uno de nuestros actos, pero no en un tribunal humano. Y como el ser humano puede ser engañado, a veces los acusadores apelan a esa debilidad humana. Acusaron una vez más a Pablo, pero no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, Pablo dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pablo presenta su defensa y deja en claro que contra la ley de los judíos no he atentado, no he faltado. Pablo ha enseñado a lo largo de su ministerio el plan de salvación, el evangelio que está revelado en el Antiguo Testamento. Pablo ha enseñado con las Escrituras.
Y él dice claramente, yo no he hecho tal cosa, ni contra el templo he atentado. Recuerden que a Pablo se le acusa de haber pretendido profanar el templo haciendo ingresar a un gentil. Pero tal cosa nunca había sucedido. Se le acusó. Los que lo tomaron a la fuerza a Pablo le imputaron ese cargo, pero Pablo nunca hizo ingresar a un gentil. No los provocó. Ni contra César he pecado en nada. A Pablo también se le acusa de sedición. Si Pablo no había hecho nada contra César, ningún tribunal romano podía condenarlo. La superficialidad de las acusaciones y la sinceridad de la defensa de Pablo deben haber impresionado a Festo, administrador hábil y honrado. Pero aquí vale la pena recordar algo. Los hijos, las hijas de Dios, no van a ser condenados porque sean culpables. Van a ser condenados por ser fieles a Dios. Así está escrito, así está dicho. Por eso dice la bienaventuranza que encontramos en Mateo 5. Bienaventurados los que por mi causa son perseguidos. Pedro también habla de lo mismo. Dice que debemos sentirnos nosotros gozosos de ser perseguidos por mantenernos fieles a Dios. Y Pablo estaba prisionero por servir fielmente a Dios. Lo que le sucedió a Pablo también puede sucedernos a nosotros. Y si no nos sucede lo mismo, vendrán de igual modo crisoles, porque el cristiano, el Hijo de Dios, el candidato al reino de los cielos, está siendo probado en todo momento de diversas maneras. Y no olvidemos lo que dice Pedro de Satanás. Como león rugiente está buscando a quien devorar. Pablo es inocente, pero ya tiene 2 años en la cárcel. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Qué sentido tenía subir a Jerusalén para ser juzgado? Si él era el juez, él era el que tenía que determinar si es culpable o es inocente. Pero ¿qué hace? Dice, queriendo congraciarse, queriendo caerle bien a estos hombres, porque estos hombres eran muy problemáticos. Estos hombres acusaban a los gobernadores ante el emperador y por lo tanto llevarse con ellos era un buen negocio. Lo que había sucedido con Pilato, recuerden. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero por no quedar mal con ellos, entonces condenó a Jesús a la muerte. Y ahora vemos un cuadro similar. ¿Qué es lo que te motiva a ti tomar decisiones? ¿Qué intereses pones por delante? ¿Pones por delante la justicia, la verdad, o pones por delante intereses muy personales, muy particulares? Hay aquello de que no importa cómo llegues, pero el hecho es de que llegues al éxito. Dicen que el fin justifica los medios. Pero en el plano espiritual, en el pueblo de Dios, tal cosa no funciona. Juzgado, y dice, juzgado de estas cosas delante de mí, le preguntó Festo a Pablo. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Desde el principio Pablo había sido detenido por los romanos, se había salvado de un brutal castigo por el hecho de que era ciudadano romano. Quizá recordaba la promesa divina ya registrada en Hechos 23:11. Aunque aquí no lo insinúa, había estado preso durante 2 años en poder de los romanos que obedecían la autoridad de César,
El apóstol recuerda esto al gobernador romano y se niega a comparecer en juicio ante los hombres, cuya complicidad en un complot para asesinarle ya era cosa conocida. Pablo prefería la comparativa imparcialidad de la ley romana antes que la caprichosa enemistad de sus turbulentos compatriotas que no conocían otra ley que la de sus prejuicios egoístas e irresponsables. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú lo sabes muy bien. Pablo sabía que el motivo de la proposición de Festo era el de congraciarse con los judíos. Y Pablo sabía que podía ser asesinado si era trasladado allí a Jerusalén. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Aquí encontramos una gran perla. Tenemos que aprender a ser responsable de nuestros actos. Tenemos que aprender a ser responsables de nuestras decisiones. Generalmente buscamos culpables, generalmente buscamos echarle la culpa a alguien de nuestros errores, de nuestras malas decisiones. Pero Pablo que dice, si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Si soy responsable, estoy aquí para pagar mi deuda. Y esa es la actitud que todo hijo, que toda hija de Dios debe tener. Por eso, antes de tomar decisiones debemos evaluar bien, debemos pensar bien, porque toda decisión, toda conducta, todo acto tiene consecuencias. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¿A qué situación habrá llegado en este momento la comparecencia que Pablo dice a César apelo? Pablo termina su súplica con otra aseveración de sus derechos. Está dispuesto a arriesgarse para hacer frente a las acusaciones que puedan hacérsele en Roma y prefiere depender de la imparcialidad de César para que haya una decisión basada en pruebas. Hacía mucho tiempo que se había propuesto visitar Roma, pero no encarcelado. El emperador era la corte final de apelación de todos los tribunales subordinados en todo el imperio. Pablo sufría desde que fue llamado como el apóstol de los gentiles y su ministerio había sido estorbado por judíos y gentiles. Soportaba con gusto esta oposición si así podía progresar la causa de Cristo. Sin embargo, había estado recluido en Cesarea durante 2 años sin ser condenado y sin la perspectiva de un nuevo juicio. Lisias, Félix y Festo habían llegado a la conclusión de que era inocente de cualquier violación de la ley romana. Sin embargo, Félix lo había dejado detenido por razones personales y para complacer a los judíos, y ahora Festo aparentemente se proponía continuar con la política de congraciarse con los judíos a expensas de Pablo, a pesar de ser inocente. Por eso Pablo apela a César. Los planes de Dios se cumplen de una u otra manera. Ahora Pablo llegaría a Roma en cadenas, pero llegaría a Roma. Y allí en Roma testificaría el nombre de Cristo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Los judíos se quedaron realmente con las manos vacías. Sus planes de matar a Pablo quedaron por un tiempo en suspenso.
Ahora ellos tendrían que ir a Roma para acusar a Pablo. Y aquí una vez más nos encontramos con hacer uso de nuestros derechos. La humildad no quiere decir bajar la cabeza, poner la otra mejilla no quiere decir dejarnos atropellar. Vean aquí la actitud de Pablo. Era su derecho como romano apelar a César, apeló a César. Así como nosotros estamos llamados a cumplir con nuestros deberes, también estamos llamados a exigir que nuestros derechos sean respetados. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. El rey Agripa y Berenice. ¿Qué sabemos nosotros del rey Agripa? Un poco de historia o información sobre el rey Agripa y nos vamos a dar cuenta qué tipo de vida llevaban estas personas. El rey Agripa, o sea, Herodes Agripa II, hijo de Herodes Agripa I, cuya muerte se describe en Hechos 12, 20 al 23, que murió devorado por los gusanos. Y por lo tanto, este Agripa era bisnieto de Herodes el Grande. Agripa, como su hermana Drusila, era judío por descender de Marianna, esposa de Herodes el Grande. Cuando su padre murió, Agripa II fue considerado demasiado joven para ejercer el reinado de Palestina. Año 44 después de Cristo, escribe Josefo. Pero poco después, cuando murió un tío, se consoló al dársele el gobierno de Calcis. Y más tarde recibió las provincias del norte, antes gobernadas por Felipe y Lisanias, con el título de rey. Posteriormente Nerón le dio algunas otras ciudades. En la guerra judía del 68 al 63, donde se destruye el templo de Jerusalén, Agripa se unió con los romanos contra los judíos, a quienes trató de convencer de que abandonaran su rebelión. Toda esta información lo escribe Josefo. Agripa se retiró a Roma, donde falleció en el año 100 después de Cristo. Naturalmente, Festo recurría al consejo de Agripa II en lo concerniente a la forma de tratar el caso de Pablo. Agripa tenía bajo su custodia el tesoro del templo y el privilegio de nombrar al sumo sacerdote. Por lo tanto, en un sentido, era un colega religioso del gobernador romano y se hallaba en posición apropiada para dar un buen consejo respecto a este caso. Recordemos que Festo recién ha asumido el cargo y no conoce mucho de los usos y costumbres de los judíos. Por otro lado, Berenice. ¿Quién es Berenice? Berenice era la hija mayor de Agripa I y hermana de Agripa II y de Drusila, la esposa de Félix. Berenice se había casado primero con su tío Herodes, rey de Calcis, a quien había sucedido Agripa II. Escritores judíos y romanos afirman que sus relaciones con su hermano Agripa II eran pecaminosas. Más tarde se casó con Polemón, rey de Cilicia, pero pronto lo abandonó y se fue a Roma para vivir con su hermano. Fue más tarde concubina del emperador Tito, quien se entristeció profundamente cuando el Senado romano lo obligó a separarse de ella. Todo esto lo escribe Josefo en su libro Antigüedades. Con esta historia de por medio, ahora sí ya podemos entender un poco el contexto. Estos dos conocían los usos y costumbres de los judíos. Entonces subieron a saludar a Festo.
Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Le cuenta la historia, le está contando todo el trasfondo de las acusaciones de los líderes religiosos contra Pablo. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Proceder según la ley romana. Así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. ¿Qué está haciendo Festo? Simplemente está contando las cosas tal cual sucedieron. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Ningún cargo. Sino que contendían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Aquí nos encontramos con una lección para nosotros. Que nosotros no sepamos algo no implica que ese algo no exista. Que nosotros no aceptemos algo no implica que ese algo sea verdad. Festo ignoraba de Jesús, pero no porque Festo ignorara de Jesús, Jesús no existía. Dice, de un cierto Jesús ya muerto al que Pablo afirmaba estar vivo. ¿Cuál es la verdad? Jesús resucitó, Jesús estaba en el cielo en ese entonces y como lo está ahora, intercediendo por nosotros, pero para Festo esto era desconocido. Hay algunas personas que no entienden ciertas cosas, que no conocen ciertas cosas, lo dan como que no existe, como que no sirve, como que es mentira. Si yo no lo sé, entonces es mentira. Grave error. Pablo afirmaba que Cristo estaba vivo y ese era el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo era presentar a Jesús como el Cristo resucitado. Fue muerto, fue crucificado, pero resucitado. Ese era el mensaje presente para Pablo. Nosotros también tenemos un mensaje presente. ¿Y cuál es ese mensaje presente? O lo que Pedro llama la verdad presente. Lo que está en Apocalipsis. El mensaje de los 3 ángeles. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Hasta aquí la historia. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. Se despertó la curiosidad de Agripa. Quiero ir. Agripa sin duda había oído acerca de Pablo y sentía curiosidad por él y sus enseñanzas. Y le dice: quiero hacer algo similar con el deseo de su tío abuelo de Agripa, Herodes Antipas, que quería ver a Jesús. Pilato se lo envió, pero Jesús no le respondió nada. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, qué interesante, ¿verdad? Con mucha pompa, quizá para impresionar a Festo e intimidar a Pablo. Esta fue la primera oportunidad que el apóstol tuvo de dar testimonio de su fe delante de reyes, porque este era rey. A él se le había dicho que iba a testificar delante de reyes y ahora se presentaba la oportunidad.
entran con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Traigan a Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre. ¿Recuerdan las palabras de Pilato? He ahí el hombre. Un romano consideraba como una vergüenza que se condenara a un hombre a muerte por una falta contra la religión judía. Pero Pablo había apelado a César y Festo recibiría con agrado sugerencias con el propósito de preparar su informe para el emperador. Pero lo presenta, he ahí el hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Este es el hombre condenado a muerte. Así como Pilato señaló a Jesús, he ahí el hombre, a quien después condenó a muerte. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a César. Este hombre, este gobernador, sabía que Pablo era inocente, pero lo quiso enviar a Jerusalén. Y Pablo se vio obligado a apelar a César. Y esa parte omite en su informe. Dice, pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. ¿Qué parte de la historia falta acá? ¿Qué parte de la historia falta acá? Aquella que él, por congraciarse con los líderes religiosos, quiso enviarlo a Jerusalén. Y a propósito de historia, ¿sabían que nosotros contamos constantemente nuestra historia? Y la forma como contamos nuestra historia hace que nos sintamos bien o mal. ¿Y sabían que así como el gobernador Festo cuenta la historia incompleta, nosotros también contamos nuestra historia incompleta? Y saben, generalmente lo que omitimos, lo que dejamos de contar, son las cosas buenas. Generalmente solo nos centramos en las cosas malas que nos suceden. Hay personas que cuentan su vida con lágrimas y con lamentos porque todo ha sido un castigo. Como dicen algunos, nací estrellado y voy a morir estrellado. ¿Por qué? Porque se centran en sus problemas. Pero nosotros podemos contar nuestra historia contando las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, las oportunidades que Dios nos ha brindado. La forma como cuentas tu historia determina cómo te sientes. Volvamos a Festo. Cuenta la historia y ahora dice, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Hay que mandar una carta al César, hay que decir por qué lo estás mandando, hay que decir por qué este hombre ha apelado a César y él no tiene nada. Entonces, un conocedor, como dirían en nuestros tiempos, un especialista en el tema le va a aconsejar. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Y eso era cierto. En principio la justicia romana era imparcial, aunque los jueces que la administraban a menudo se dejaban comprar. Festo era un hombre relativamente íntegro. Relativamente. Félix ya sabemos cómo era. Las leyes no son el problema es quienes lo aplican. En las diversas sociedades del mundo en la actualidad, las leyes son buenas. El problema es que quienes lo aplican movidos o motivados por intereses muy
particulares y qué intereses, lamentablemente. En el capítulo de mañana, capítulo 26, veremos el mensaje de Pablo. Pablo evangelizando a este rey, a su esposa y a la corte. ¿Qué perlas hemos sacado nosotros de este capítulo 25? ¿Qué perlas? Hay que defendernos, hay que hacer valer nuestros derechos, sí. Hay que utilizar todas las herramientas, los instrumentos que el Señor nos ha dado y utilizar todas las oportunidades para presentar el mensaje, para dejar en claro quiénes somos. Hay que vivir con limpia conciencia, pero tengamos en cuenta que vivir con limpia conciencia no nos libra de los crisoles. Pablo está 2 años preso, a pesar de ser inocente. Lamentablemente, en este conflicto cósmico, el príncipe de este mundo suele aparentemente vencer, pero al final la victoria lo tendrá el Señor y al final la victoria y el reino será entregado a los hijos del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.